de los estados que lo hayan abolido. Sin embargo, se tiene como antecedentes que el país de Condia y Bolivia ha realizado la ratificación y adherirse al convenio, a la Convención de Derechos Americanos, Protección de Derechos Humanos Americanos, ha realizado la ratificación del mismo bajo el principio de reserva, por cuanto la implementación de la pena de muerte como agravante dentro de su normativa nacional es válida y de conformidad a lo que establece el artículo 61 y siguientes de la Convención Americana de Derechos Humanos. Este tribunal, esta Corte Internacional de Derechos Interamericanos de Derechos Humanos tiene las facultades de realizar la presente opinión consultiva de conformidad al artículo 62 y 62 de la misma convención, que en su artículo 6 del reglamento dispone que la comisión permanece integrada por el presidente y vicepresidente, estando todos los miembros designados las partes, se procede a dar por su uso y orden la palabra al Estado del país de Bricondia a efecto de que acredite y justifique los dos puntos, los cuales son objeto de opinión consultiva en la presente audiencia. Con el uso de la palabra que se presenta el nombre completo en representación de qué es lo que va a hacer, qué va a decir. Muy buenos días, miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me presento, soy Isabela Romani, representando al Estado de Recombia. Quiero comenzar diciendo que el 25 de agosto de la presente gestión se llevó a cabo un referéndum a la población como tal para poder preguntar que se pueda implementar un proyecto de ley en el que se apruebe la pena de muerte como tal ante casos de terrorismo y secuestro. Esto con el objetivo de poder reducir los diferentes delitos cometidos en el Estado que se puede ver frecuentemente. Asimismo, ante este referéndum como tal, el 75% de la población está de acuerdo con que se pueda implementar este proyecto de ley que asimismo se pueda implementar en caso de que se cometa este delito. Este caso pone en juego la capacidad de Recondia, alias Bolivia, en la protección a sus ciudadanos, en especial los niños, quienes son los más vulnerables ante estos crímenes atroces, que son los secuestros. Como tal, en la gestión pasada, llevada a cabo en 2023, se demostró a la población, mediante estos datos estadísticos que están representados en la imagen, que la alta tasa de porcentaje de secuestro en niños ha incrementado sumamente y críticamente en el Estado, que por lo tanto como medida se llevó a cabo un referéndum, como bien se mencionó, el 25 de agosto, en el que la población misma fue quien decidió que se lleve a cabo una pena de muerte ante estos perpetradores, quienes son los causantes de estos crímenes atroces, que por lo tanto se implemente como sanción para poder reducir estos mismos. Asimismo, respaldado por el artículo 1 de la Constitución Política del Estado, que menciona que Bolivia es un Estado democrático, plurinacional y unitario, y que por lo tanto, respetando este mismo artículo, se lleva a cabo esta decisión por parte del pueblo boliviano, que implementa la pena de muerte ante estos mismos casos. Quiero recordar que también, por otra parte, el Estado como tal se guarda la reserva en su artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, haciendo referencia de que, si bien este artículo busca proteger el derecho a la vida, permite a los estados que no han abolido la pena de muerte mantenerla en circunstancias excepcionales. La reserva de Recombia como tal, el Estado, asegura que este tipo de pena puede aplicarse en casos graves, como el secuestro, cuando la víctima es un menor y su vida ha sido severamente amenazada. Cabe recalcar que el 22 de junio de la presente gestión se llevó a cabo la sentencia de Juan Pérez, en el que gracias a los tribunales competentes se le declaró culpable. Por lo tanto, en esta misma sentencia se recabaron diferentes pruebas, como es el video, el cual es de conocimiento ante la población, porque fue publicado en diferentes redes sociales, como lo que es Twitter, Facebook y entre otras más.
El presente video es el siguiente. Este video no es más que el reflejo de la situación atroz que tuvo que atravesar el niño menor de 8 años de edad, que por lo tanto los ciudadanos del Estado son los que piden y los que exigen que se cumpla y que se acate esta sanción de pena de muerte ante su persona. Por lo mismo, en esta presente audiencia se presentó como pruebas diferentes dibujos que realizaba el niño, que son pruebas contundentes en el que se refleja la situación que tuvo que atravesar como tal. Que cabe recalcar que antes de que el padre lo llevara de viaje, este realizaba dibujos en el que era feliz. Sin embargo, posterior a este, regresó sumamente diferente, con una actitud sumamente a la defensiva, demostrando de que este claramente sufrió abusos psicológicos sexuales por parte del padre, quien es el perpetrador causante de esa situación. Muy bien, se ha escuchado a la parte del Estado de Recondia de conformidad a lo que establece el artículo 61, 66 y 54 de la Convención Americana. Continuamos con el primer procedimiento. Por su parte, la otra parte alegue por qué la oposición a la aplicación e implementación de la pena de muerte. Bueno, primeramente, muy buenos días a todos los miembros presentes en la sala. Su nombre y a quién representa. Mi nombre es Julio Vito Colque, estoy representando a mi cliente Juan Pérez. Bueno, debido a lo acontecido sobre la pena de muerte, yo me voy a referir netamente a lo que nos dice la Constitución Política del Estado. En su artículo 15, parágrafo 1. Nos anuncia que toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte. Bueno, pues viendo en este sentido que nuestra Constitución dice que no hay la pena de muerte, entonces mi defendido no puede netamente tener esa condena. Más al contrario, actualmente mi defendido se encuentra delicado de salud. Presenta situaciones médicas graves y terminales. Por ejemplo, mi cliente presenta lo que es la insuficiencia cardíaca. También la Constitución Política del Estado, en el artículo 18, hace referencia a la salud. Y pues dice, ¿no?, que todas las personas tienen derecho a la salud. Entonces, en este caso, yo voy a solicitar que mi defendido tenga el derecho al indulto, la cual también está respaldada por la Constitución Política del Estado, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de los Derechos Humanos, las cuales, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos indica en el artículo 6, numeral 4, que toda persona condenada a muerte tendrá el derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena de muerte, la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena capital podrán ser concedidos en todos los casos. Asimismo, hace referencia la Convención Americana de los Derechos Humanos, que toda persona condenada a muerte tiene el derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante la autoridad competente. ¿Desea agregar algo más? Se recuerda a las partes intervinientes que el problema jurídico concreto se ha planteado ante esta Corte Interamericana de Derechos Humanos,
si es que la reserva concedida en los términos citados de las peticiones presentadas puede ser invocada por un Estado para la imposición de la pena de muerte a los delitos que no se tenían previsto para la fecha de implementación y promulgación de la presente norma. El caso que expone la parte defensora nos habla del caso particular posterior a la implementación y promulgación de dicha ley. Sin embargo, esta parte tiene que referirse en cuanto a si es válido o no es válido la implementación y aplicabilidad de esa norma, teniendo en cuenta de que el país de Concordia ha aprobado y se ha ratificado y se ha adherido a esta convención. Por un lado, por otro lado, si bien existe lo que es un problema particular, esta parte tiene que tener en cuenta de que la enunciación de los artículos de defensa tiene que guardar con relación al presupuesto primero de estos términos jurídicos. ¿Esta reserva es legal o no es legal? 2 minutos para complementar eso y concluimos. Yo voy a decir que no es legal debido a que sí se ha aprobado en el país de Recondia, pero mediante los tratados internacionales he dado a conocer que estos no se conocen la pena de muerte como tal, no han sido reconocidos. No han sido reconocidos. Muy bien. Muchas gracias. ¿Algo, una réplica, una dúplica que tenga que hacer el Estado? Por otro lado, quiero recordar al abogado defensor que el Estado no está más que cumpliendo el artículo 9 establecido en la Constitución Política del Estado, que en su parágrafo 2 hace mención a la función que tiene como tal, la de garantizar el bienestar, la protección e igual dignidad de las personas. Como tal, quiero hacer mención a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. En su artículo 19, el Estado de Recondia ha ejercido su derecho soberano para poder formular reservas, es decir, su derecho legítimo, a ciertos artículos de los tratados internacionales, como es el caso del artículo 4 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que prohíbe la pena de muerte, salvo en condiciones específicas. Esta reserva permite que el Estado pueda aplicar la pena de muerte en delitos graves como el secuestro, sin que esto contradiga sus compromisos internacionales. Ahora bien, si bien el artículo busca proteger el derecho a la vida, permite a los estados que no han abolido la pena de muerte mantenerla en circunstancias excepcionales. La reserva de Recondia, en este caso, asegura que ese tipo de pena puede aplicarse en casos graves como el secuestro, como ya se había mencionado anteriormente, cuando la víctima es menor y su vida ha sido severamente amenazada. Esto con el respaldo de que no solamente el Estado hace mención para que se pueda aplicar eso, sino que el 75% de la población está de acuerdo para que se pueda aplicar, porque asimismo cabe recalcar que la seguridad social en un Estado es sumamente fundamental y prevalente, y por lo tanto se debe de aplicar esto una vez que se vulneren los derechos a menores de edad o personas de 70 años. Y en este caso, estos aumentos de casos han sido sumamente efectuados en el país, con los incrementos que se ha visto actualmente, que por lo tanto, mediante el referéndum que se ha hecho para poder a cabo, que ha mencionado el 25 de agosto, a la población, aceptó que se pueda implementar esto para poder reducir los casos como tal. Asimismo, en las cláusulas abiertas de la Constitución Política del Estado, en su artículo 256, se reconoce la preeminencia de los tratados internacionales sobre los derechos humanos. Sin embargo, en el artículo 13 de la Constitución Política del Estado establece que los tratados internacionales solo serán aplicados cuando sean más favorables a los derechos de las personas. En este caso, el derecho a la seguridad pública y la protección de la vida de las víctimas, por lo tanto, de secuestro, justifican la aplicación de la pena de muerte bajo la legislación interna de los Estados. Si bien existe diferentes controversias en base a lo que son los diferentes tratados firmados por Recondia, alias Bolivia, existen también artículos que respaldan la implementación de esta sanción de pena de muerte, como lo que es el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que si bien establece que el derecho es inherente a la vida, no establece categóricamente que los estados que no la han abolido no la puedan implementar.
Por lo tanto, especifica que esto sí puede ser efectivo ante estos casos graves y gravísimos como lo que son los secuestros. Por otro lado, el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece el derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal. La defensa del Estado se basará ante esta premisa, de que el secuestro vulnera gravemente estos derechos. Por lo tanto, la muerte es una medida proporcionada para este tipo de casos, que son delitos sumamente graves. Por otro lado, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales reconoce el derecho de toda persona a disfrutar del más alto nivel posible, ya sea emocional, mental o físico. Por lo tanto, al aplicar la pena de muerte ante estos casos de secuestro, el Estado de Recondia asegura que los ciudadanos, especialmente los niños, quien cabe recalcar que son los más vulnerables, puedan vivir en un ambiente seguro y protegido, libre de amenazas graves como es el secuestro. Y por último, haciendo énfasis al artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, como ya se mencionó, el Estado de Recondia ha hecho su reserva ante este artículo, lo que le permite aplicar la pena de muerte en casos de secuestro. Esto no implica una violación de derechos humanos, no, sino una restricción legítima basada en las circunstancias excepcionales previstas en el tratado y en los derechos a la víctima. Por lo tanto, se pide a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no se tome al padre de familia como un familiar de parentesco, sino como uno de los más delincuentes que existen en el Estado. En uso de la palabra, su argumento ya tiene que ser concluido. ¿Alguna réplica de esa parte que quieran dar? Bueno, voy a 3 minutos o medio, al igual que esa parte que estamos con tiempo. Seguidamente, yo me voy a enfocar, ¿sigue? Aquí en este aspecto, mi cliente no está pidiendo que se le quite la pena. Perdón, mi cliente lo que está solicitando, sí, es culpable, la verdad, pero estamos pidiendo que se le conceda otro tipo de pena, no el de pena de muerte. ¿Por qué? Se está pidiendo que no se le aplique esto debido a que ya he mencionado en diferentes artículos, tanto de la Constitución Política del Estado, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Estamos optando por el indulto para que el cliente pueda tener otro tipo de sanción. Entonces, diferente, ya que también, como lo había dicho hace un momento, que mi defendido se encuentra delicado de salud, se va a pedir a su autoridad, señora, pues, que Miembros del tribunal, perdón, que podamos optar haciendo uso del indulto por otra salida. Bueno, yo escuchando ambas partes, los alegatos establecidos. Se concluye lo siguiente. Que los argumentos vertidos por el gobierno de Recondia, si bien ha dado una fundamentación en cuanto a la implementación de la pena de muerte, se tiene establecido que conforme a la normativa habiéndose hecho el uso de la reserva, el mismo ha obrado dentro de los lineamientos permitidos a nivel nacional y a nivel internacional, por cuanto esta Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede ir en contra de las normas y tratados que han sido aceptados. Para la otra parte, esto no tiene participación, pero necesitamos fundamentarla. Tengo respuesta para los dos, para dar respuesta a ellos y para dar respuesta a ellos, ante la eventualidad de que fundamenten esos temas. Pero bueno, muchísimas gracias a los participantes por el asiento. Pasen todos los lugares. Ahorita se ponga uno, abogado.